¿Qué tal? Muy buenas noches. Acrópolis Multimedios Veracruz presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, estimados y respetables televidentes? Este jueves 12 de julio del 2018 vamos a presentar a usted en Noche de Debate un tema muy importante. ¿Qué celebramos el día de hoy, 12 de julio? El Día del Abogado. Vamos a hablar de los abogados, pero antes de ello me voy a permitir presentar, porque tenemos un espléndido personajes, hombres y mujeres. Hoy sí hay equidad de género y empezaré yo justamente por nuestra distinguida amiga Mayeli Lozano Alarcón. Muchas gracias, Buenas noches, doctor. Buenas gracias noches, por estar doctor. con Gracias por la nosotros. invitación. Gracias. Ella es licenciada en Derecho y es catedrática de esta casa de estudios también, y forma parte del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Así es, doctor. Bien, nos acompaña también en este panel tan importante el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Él es magistrado del Poder Judicial del Estado, catedrático de esta casa de estudios y de la Veracruzana. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. Buenas noches. Gracias, maestro, Enrique. siempre por su amabilidad. Él es director de la Escuela Superior de Oratoria y catedrático de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias, Enrique. El doctor Víctor Lozano Vázquez. Gracias, doctor, por Él permitirme es estar nuevamente aquí con ustedes. Presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático también de esta casa de estudios de la Universidad de Jalapa. Y desde luego, mi compañero de siempre, puedo decir que ya somos de hace 7 años aquí en el programa, 7 años hemos rebasado. el los doctor 7 años. Carlos Antonio Vázquez Azuara. Un gusto, doctor, y un gusto para tener a nuestros invitados esta noche. Bueno, pues aquí mi jefe de producción, yo creo que, o el editor, yo creo que un poquito andaba como desfasado. Puso domingo 12 de julio. Lo bueno que yo soy, como dijera el maestro René Álvarez, soy listo. Pues vamos a dar inicio a esta noche de debate. Y bueno, pues, el gremio de abogados, todos los abogados, ahí me incluyo, celebra su día hoy 12 de julio. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta en el contexto actual el abogado, el ser abogado? Porque más adelante vamos a ver que, bueno, pues el abogado tiene un campo de trabajo muy vasto, muy amplio, afortunadamente. Entonces, podemos hablar de ello. Pero el gremio de abogados, que hoy celebra su día,
¿Cuáles son los principales retos que tendrá el abogado, señor magistrado? Bueno, indudablemente que el campo de derecho es totalmente extenso, es universal, y desde luego los retos son muchísimos. Y para la sociedad, para el público en general, verdaderamente lo que más le atrae es la solución de todos los problemas que se dan. Es decir, el derecho fue creado como un mecanismo para prevalecer un orden social. Y en ese contexto, por ejemplo, si hablamos del campesino, cuando el campesino acude a su centro de trabajo, a sus labores cotidianas, pues existe un derecho que le ampara, que es el derecho agrario. En el entorno de una familia, pues existe un derecho, que es el derecho familiar, que de alguna manera tutela a los menores y tutela a la familia. El trabajador, el obrero, cuando acude a alguna institución a prestar sus servicios, pues dispone de un derecho que es el derecho laboral. Y en todos los órdenes de la vida tenemos esa serie de derechos y actualmente la sociedad cada vez los reconoce más. Por ejemplo, acabamos de pasar un proceso electoral, pues dentro del mismo resulta que no hubo ni siquiera impugnaciones para la presidencia de la República ni para la gubernatura de Veracruz, lo que nos habla de un Estado de Derecho, de una capacitación de la sociedad para ejercer libremente su voto y que de alguna manera ha permeado ya el orden que debe de prevalecer. Y entonces lo primero que yo destacaría es para la sociedad en general, que realmente lo que vale la pena es que entiendan que el derecho, entendido como la serie de normas que se dan para conjugar en un factor social determinado, pues ha permitido que convivamos dentro de un campo de la armonía, que muchas de las veces se resquebraja o se rompe, por ejemplo, cuando hay tantos casos de inseguridad y que la sociedad siente que no han sido debidamente castigados o sancionados los autores de esos eventos punitivos. Pero finalmente el Estado de Derecho lo es todo. No podría vivir una sociedad si no hubiera una norma que de alguna manera regulara la conducta de los seres humanos. ¿Qué caracteriza al Estado de Derecho? Bueno, la característica principal del Estado de Derecho en el concepto general, lo que es básicamente la existencia de una norma, pero al mismo tiempo el respeto de ella que haya a cargo de los gobernados. Es decir, el gobernante es el que ejerce esa custodia o la ejecución de esa norma, pero los gobernados de alguna manera acatan la disposición correspondiente. Por eso decimos, vivimos en un Estado de Derecho. Sí. Porque no imagino, sino creo que ante la ley todos somos iguales, ¿verdad? En género sí, sin embargo, doctrinariamente se ha discutido que no vivimos en un pleno Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho perfecto sería la existencia de las normas y que la sociedad las acatara en sus términos, y entonces viviríamos en un verdadero Estado de Derecho. Pero cuando el Estado tiene la necesidad de ejercer la vigilancia, es decir, hace la norma se quebranta y el Estado tiene que intervenir para vigilarla, lo que se habla es de un Estado policía. Es decir, es un Estado que de alguna manera tiene que vigilar que se cumplan las normas. Y dentro de esto, pues llegamos a la fase crítica de que si castigáramos todas las infracciones que hubiera dentro del contexto de nivel nacional, hablando de México, pues llegaríamos ya a un grado que estaría dentro de la cero tolerancia, pero finalmente que crearía un caos también. Si a todos decía alguna vez Roberto Blanco Bueno, que si tuvieran que meter a la cárcel a todos los que delinquen, dice, pues el problema sería quién cerraría la reja. Sí. Bien. Mi estimada maestra Nayeli, ¿tú cómo adviertes, cómo consideras, cómo ves al gremio de abogados? Porque, pues, para muchos, en mi caso, es un honor ser abogado. Claro. Bueno, pues primero que nada, antes de dar mi punto de vista, pues agradezco la invitación y sobre todo el honor de estar representando en esta sesión al género femenino. Y bueno, más hablando desde el punto de vista como abogada, yo me voy a ir un poquito por esa parte. Pues mire, doctor, yo creo que en general, hablemos de abogados o abogadas, estamos en una etapa muy importante que significa un gran reto para quienes nos encargamos o nos vamos por la postura de litigio. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentaba el magistrado, estamos viviendo una serie de cambios en todos los sentidos. La sociedad no es la misma. Por lo tanto, no podemos aplicar los mismos mecanismos de justicia que aplicábamos incluso hace 12, 15 años.
¿no? Y bueno, esto tiene que ver mucho con precisamente lo que decían, de que en todos los aspectos de una persona nos vamos a encontrar la normatividad, y partiendo de ese punto, pues yo creo que escuché una vez a un jurista español, no tengo presente ahorita su nombre, pero decía que bueno, que era lo más preciado que una persona podía tener, y decía él que era en este caso la vida, la libertad, pero también su esfera de derechos. Y en esa esfera de derechos, pues bueno, volvemos a esta situación de que los tiempos están cambiantes. Hablando desde el punto de vista de mujeres, he escuchado mucho también, incluso ahorita con esta violencia de género, que dicen, bueno, se está protegiendo mucho a las mujeres y se está dejando de lado a los hombres, ¿no? Y en